Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Casillas y este es un resumen de las noticias de la semana. Representantes demócratas de Glenwood Springs y el condado Adams están proponiendo un programa de subvenciones a nivel estatal para conectar a las organizaciones comunitarias con fondos para servicios a grupos inmigrantes como admisiones, gestión de casos, autorización de empleo y educación. Los patrocinadores del proyecto de ley dicen que el propósito de esto es afrontar una crisis humanitaria y agilizar el proceso de estos servicios a lo largo del estado. El proyecto de ley avanzó el fin de semana pasado a pesar de republicanos que dijeron que el nuevo programa atraería a criminales y terroristas. I do not want to live through another 9/11. I do not want to live through another attack on the soil. If you think that bad people do not take advantage of the laws of this country, you are fooling yourself. Antes de pasar al Senado, el proyecto de ley aún enfrenta una votación final en la Cámara. Un nuevo mapa de parques y vida silvestre de Colorado muestra que los lobos grises han cruzado la división continental hacia el Front Range. El mapa muestra que durante el último mes, al menos un lobo con un collar GPS llegó a las cuencas hidrográficas de los condados Larimer y Boulder. En diciembre del año pasado, CPW liberó a 10 lobos grises en los condados Grant y Summit. Y según los trabajadores federales de vida silvestre, la semana pasada encontraron uno de esos lobos muerto en el condado Larimer. Creen que murió por causas naturales, pero una necropsia determinará la causa de la muerte. CPW también lanzó esta semana un sitio web para informes de depredación de lobos. Los lobos han matado 6 cabezas de ganado en los condados Grant y Jackson este mes. El gobierno de Biden ha ultimado una nueva regla que hará que millones de trabajadores más sean elegibles para recibir pago de horas extra en Estados Unidos. Antes, solo era requerido que le pagaran horas extras a los trabajadores asalariados con un ingreso inferior a $35,000. Pero a partir del 1 de julio, los empleadores deberán pagar horas extra a trabajadores asalariados con un sueldo de menos de $44,000. En 2025, el umbral salarial aumentará de nuevo a más de $58,000. Según una nueva norma del gobierno de Biden, los pasajeros de vuelos cancelados o retrasados que no acepten opciones alternativas o créditos de viaje recibirán automáticamente un reembolso. Las aerolíneas ya no podrán decidir cuánto tiempo debe durar el retraso antes de que ofrezcan un reembolso. Bajo las nuevas reglas, se cubrirán retrasos de más de 3 horas para vuelos nacionales y 6 horas para vuelos internacionales. El Departamento de Transporte también exigirá a las aerolíneas que realicen reembolsos en efectivo si sus maletas se pierden y no se entregan dentro de las 12 horas. Las aerolíneas tendrán 6 meses para cumplir con las nuevas reglas. En este momento, algunas agencias están advirtiendo sobre unas estafas que podrían afectar a los residentes de Colorado. La policía de Denver dice que algunas personas están recibiendo llamadas diciendo que tienen una orden judicial pendiente y que deben pagar a través de un cajero automático de criptomonedas para resolverlo. Pero la policía quiere recordarle a las personas que ningún agente resolvería una orden judicial por teléfono y que tampoco se puede pagar por dichas órdenes a través de una llamada. Además, según el FBI, se han enviado advertencias de que los conductores de carreteras de peaje en al menos 3 estados han recibido mensajes de textos fraudulentos sobre facturas de peaje impagas. El Departamento de Transporte de Colorado le advierte a todos los conductores que los estafadores están intentando obtener la información personal y los números de tarjeta de crédito de la gente y que todo mensaje de estafa debe ser reportado al Centro de Quejas sobre Crímenes de Internet. Y la suerte está echada para TikTok. Estados Unidos está a un paso más cerca de prohibir la aplicación. El presidente Biden firmó una ley que la prohibiría a menos que su empresa matriz china venda dentro de 9 meses. Todo esto comenzó porque los legisladores dijeron que estaban preocupados por cómo TikTok utiliza los datos y las posibles amenazas a la seguridad nacional. TikTok dice que ha invertido miles de millones de dólares para proteger la privacidad de los americanos. TikTok está planificando luchar contra esto, llamando inconstitucional la prohibición. Probablemente se demorará en el tribunal por un tiempo.
Y en Colorado hay un nuevo millonario tras el sorteo de Colorado Loto el miércoles. El boleto ganador de $7.8 millones se vendió en un 7-Eleven en la ciudad de Ray. Es una ciudad pequeña donde la población era 2.358 en el censo de Estados Unidos de 2020. La Lotería de Colorado permite que todos permanezcan en el anonimato si ganan, pero eso podría ser difícil en ciudades como Ray. Y es una gran semana para los deportes en Colorado. Los Avalanche y los Nuggets están tratando de regresar a sus campeonatos y los Broncos se están preparando para su próxima temporada. Esta semana los Broncos lanzaron sus nuevos combos de uniformes. El equipo mandó un tuit el lunes con un video mostrando los nuevos uniformes. Serán 4 uniformes bajo el nombre Colección Mile High. Las camisetas naranjas serán el look local, con el blanco para los partidos fuera de casa y el azul como un uniforme alternativo. También lanzaron un video mostrando sus nuevos uniformes antiguos, inspirados en los uniformes estilo 1977. El look naranja Crush con el diseño del casco azul ya está conquistando a los fanáticos en las redes sociales. Y esta semana también hubo una gran razón para que muchos aficionados del béisbol estén emocionados por la temporada. Los Rockies de Colorado regresarán a jugar a México durante el fin de semana y tuvimos la oportunidad de sentarnos con el gran Vinny Castilla, un exjugador mexicano de los Rockies y ahora el asistente especial del equipo. Vinny habló sobre lo que significa llevar a su equipo a su país de origen y su camino a las grandes ligas. Entonces ir con el equipo de mis amores, que son los Rockies, a México y compartir este juego con toda esa bella afición en la Ciudad de México va a ser increíble. La gente está bien contenta, bien emocionada también de estos 2 juegos que vamos a jugar allá. Puede ver la entrevista completa en nuestra página de 9 News en español. Estas fueron las noticias de esta semana. Nos vemos a la próxima.